Hola a todos, soy Benjamín Madariaga y hoy nos corresponde el video de Teorema de Thevenin. Vamos a resolver este circuito, que bueno, ya se puede ver acá que lo he avanzado un poco, que lo vamos a resolver por mallas. Y lo que vamos a averiguar es hallar el equivalente de Thevenin desde los terminales AB en el circuito mostrado en la figura. Dicho esto, vamos a empezar. Entonces, ¿qué nos dice el teorema de Thevenin? El teorema de Thevenin nos dice que todo circuito lineal se puede representar como un circuito que tiene en serie una fuente de voltaje con una resistencia, la cual la resistencia será la resistencia de Thevenin y el voltaje se llamará el voltaje de Thevenin. ¿Qué nos permite hacer eso? Pues nos permite analizar, por ejemplo, si aquí estuviera una carga resistiva, capacitiva, inductiva, cualquier cosa, sobre todo una carga resistiva. Si aquí estuviera una carga, lo que pasaría es que, como si tuviéramos que calcular, por ejemplo, la corriente que pasa por esta carga, por una carga que está conectada acá en estos terminales, sería muy difícil si lo analizáramos desde el punto de vista de simplemente analizar, por ejemplo, con análisis de malla o análisis de nodos. Pues el teorema de Thevenin nos va a simplificar todo eso. Solamente tenemos que abrir donde está la carga y hallar el voltaje entre los dos terminales. Bien, dicho eso, vamos a empezar entonces. Antes que eso, vamos a analizar primero lo que está pasando en el circuito. Primero tenemos una corriente que ya nos dan una corriente de malla, que es la corriente IS. Después tenemos, por lo que tenemos, si duplicáramos mallas, tendríamos que solamente hacer la malla 1, esta malla 2 y la malla 3. Entonces vamos a empezar con la malla número 1. Perdón, la malla número 2. Dicho eso, como ya tenemos una corriente de mallas, no es necesario hacer la ecuación de mallas para la primera malla. Entonces vamos a empezar directo a la segunda. Dicho eso, vamos. Primero, tenemos que igualar los voltajes que están en las cargas, en las impedancias, igual a la fuente de voltaje. Dicho eso, nos queda menos 10 y 0. ¿Por qué? Porque entra por el polo positivo y sale por el polo negativo. Igual a la suma de las resistencias. EV1 más XL por la corriente de malla. Y la corriente de malla la vamos a llamar la corriente I1. Menos, porque aquí una corriente es entrante y otra es saliente. Dicho eso, tenemos que restarle el valor del voltaje que aplica la malla número 1. Es decir, la malla que tenemos acá. Sería EV1 por IS. Bien. Ahora debemos calcular la corriente, hacer una ley de voltaje de Kirchhoff para la segunda malla. La segunda malla que nos dice entra por el negativo y sale por el positivo, por lo que vamos a igualar el mismo valor pero positivo. Y esto solamente va a tener una corriente. ¿Por qué? Porque en este caso no hay ninguna resistencia, inductor o capacitor que esté compartiendo corriente con otra malla. Entonces nos queda EV1. Bueno, le voy a poner EV2 para que esto se pueda diferenciar que es otra resistencia. EV2 más XC, que es el valor del capacitor que tenemos acá. Dicho eso, y eso lo tenemos que multiplicar por la corriente I2. Bien, perfecto. Dicho esto, ¿hemos terminado? No. ¿Por qué? O sea, no hemos terminado aún el análisis de malla. ¿Por qué? Porque vemos que tenemos un sistema de ecuaciones, pero tenemos tres incógnitas, que son I2, I1 e I0. Pero notamos algo
algo curioso acá. Si hacemos ley de corriente de Kirchhoff en esta malla, una malla va a salir por acá, otra malla, otra corriente va a salir por acá. Bueno, una corriente sale por acá, otra corriente sale por acá, y la corriente entra por acá. ¿Qué corriente es esa? Es IS. Por lo que si hacemos la ley de corriente de Kirchhoff, nos queda IS es igual a 0 más la corriente de la malla de la segunda malla, la corriente I1. Por lo que si despejamos esta expresión nos quedaría IS menos la corriente I1. Y todo esto sería igual a la corriente I0. ¿Por qué hago esto? Porque lo que vamos a hacer, vamos a reemplazar este término en la expresión de la fuente de voltaje dependiente. Bien, dicho eso, ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría menos 10 y 0. Y notamos algo. Ya tenemos un valor de corriente, que sería la corriente I1. La corriente I1 es la que estamos buscando, pero en sí, esta corriente I1 nos va a servir para después calcular el valor de la corriente I2, porque lo que queremos buscar es el voltaje en el capacitor, que representaría la expresión que tenemos acá. Dicho eso, nos quedaría menos 10 factor de IS menos I1. Igual a el Z1, le voy a llamar Z1 para poder escribirlo de una forma más fácil, por la corriente I1 menos F1 por IS. Muy bien. La única incógnita que tenemos aquí es I1, por lo que vamos a distribuir este menos 10. Nos queda menos 10 por IS más, porque menos con menos son más, entonces son 10 y 1. Igual a Z1 por I1 menos F1 por IS. Bien. Tenemos que juntar los I1 con los I1 y los IS con los IS. Entonces nos queda este menos 10 pasaría al otro lado positivo. Por lo que nos quedaría lo siguiente. Menos F1 IS más 10 por la corriente IS. Todo esto igual a 10 y 1, que sería, este I1 lo mantenemos acá. Y le tenemos que restar el menos Z1 por I1. Bien. Lo que podemos hacer ahora es factorizar. Lo que nos va a quedar como I1 factor de 10 menos Z1. Igual a menos F1 por IS más 10 IS lo que nos quedaría finalmente como la expresión para la corriente I1 nos quedaría como IS
10 menos R1 dividido en 10 menos Z1. Encontramos la expresión para las cocientes. Entonces, acordémonos que Z1 es igual a la expresión que teníamos acá. F2 más X... No. El Z1 lo habíamos expresado como F1 más XL. F1 más XL. Bien, lo cual al operar estas expresiones nos debería dar que la cociente I1 es igual a 2 ángulo de 45 por 10 menos F1, que el del F1 lo teníamos acá arriba. El F1 nos teníamos que era igual a 20. 10 menos 20. Yo le recomiendo siempre poner los paréntesis, entonces. Dividido en 10 menos F1, o sea, menos 20 más XL. Pero acordémonos que este menos afecta a todo el signo acá adentro, por lo que sería menos F1 menos XL. Lo cual esto nos dejaría como un valor. De hecho voy a borrar lo que está acá arriba. No, espérate. Borré el ejercicio, a ver. Lo voy a volver a pegar entonces. Nos quedaría un valor de F1 10 menos 20 menos 10i. Lo cual nos daría que la cociente I1 es igual a un valor de 1,41 ángulo de 0 amperios. Bien, ¿y para qué determiné esta cociente I1? ¿Por qué? Porque gracias a la cociente I1 podemos, en la ley de cociente de Kirchhoff, aplicar podemos encontrar I0. Y con I0 ya por fin podemos encontrar el valor de I2, la cual es el valor que andamos buscando. Entonces nos quedaría el valor de la cociente I0 sería 2 ángulo 45, 2 ángulo 45 menos 1,41 ángulo 0. Lo cual nos va a dar un resultado de I0 es igual a 1,4104, 1,4 1 ángulo de 90 grados en amperios. Dicho esto, ¿qué nos queda? Nos quedaría al final con la cociente nos quedaría I0, por lo que ya por fin podemos operar la ecuación de acá. Por lo que si despejamos esta expresión de acá nos quedaría que 10 I0
dividido en Z2 le vamos a poner es igual a I2. Lo que ese valor nos daría el Z2 es EV2 más XC. Lo cual nos daría que el resultado es igual a 10 por 1. A ver, voy a poner paréntesis. 10 por 1.41 ángulo de 90 dividido en Z2. Z2 es EV2 más XC. Entonces volvemos a ver los valores. Esto era 10 y menos 10. Y, bueno, menos 10J, me habían dicho. 10 menos 10J. Dicho eso, el valor de la corriente nos da que es igual a 1 ángulo de 135 grados en amperios. Esto es igual al valor de la corriente I2. Bien. Ahora, lo que nos están pidiendo el voltaje de Thevenin, que sería el voltaje que hay entre estas dos terminales. Dicho eso, ese voltaje de Thevenin no va a quedar, le presentaría el voltaje en el capacitor. Por lo que ese voltaje en el capacitor sería 1 ángulo de 35. Ese le presentaría el voltaje de Thevenin, 1 ángulo de 35 de 135 y 2 por el XC. Y eso sería igual a 1 ángulo de 135 por XC, que sería menos 10J. Resultado de 10 ángulo de 45 voltios. Ese sería nuestro voltaje de Thevenin. Perfecto, hemos hallado entonces el voltaje de Thevenin. Pero, ¿hemos terminado? No, no hemos terminado. Este es simplemente el procedimiento para hallar el voltaje de Thevenin. Ahora falta hallar la impedancia de Thevenin. Bien, para hallar la impedancia de Thevenin podemos hacer varios pasos. La primera es desactivar todas las fuentes que sean independientes y añadir una fuente de prueba. Pero yo en este caso voy a ocupar el método de la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque el método de la corriente de cortocircuito que nos dice que para calcular el Z de Thevenin, si hacemos aquí un cortocircuito, es decir, esperen, voy a leer de nuevo el circuito, pero ahí está, ok, disculpen. Bueno, lo que decía, si aquí hacemos un cortocircuito, lo que tendríamos que hacer es calcular la corriente de cortocircuito. ¿Por qué? Porque gracias a esa corriente de cortocircuito, lo que vamos a obtener es lo siguiente. Que el voltaje de Thevenin dividido en la corriente de cortocircuito, o más bien, esta corriente también puede representar la corriente de Norton. Pero yo lo llamo corriente de cortocircuito. Pero también puede ser también validada como la corriente de Norton, porque al final es lo mismo que hacer un análisis de Norton. ¿Ok? Dicho esto, tenemos que volver a dibujar el circuito. ¿Cómo quedaría el circuito dibujado? Porque notamos algo muy importante. Cuando nosotros hacemos una corriente de cortocircuito, en este caso las fuentes no se apagan. Las fuentes independientes no se apagan, siguen encendidas. Pero aquí viene algo interesante. Y es que este capacitor,
como tenemos una diferencia potencial igual a 0 entre estos dos terminales, porque aquí hay un cortocircuito, este capacitor ya no va a existir. Porque la corriente elige el camino más corto, por lo que vamos a volver a ver dibujar el circuito. Ok, ¿dónde estaba? Acá. Voy a volver a pegar la imagen acá. Y dicho eso, este capacitor se nos va a ir, por lo que solamente nos va a quedar la malla que está en esta resistencia. Dicho eso, si hacemos un análisis de mallas, nos va a quedar lo siguiente. Obviamente dije que vamos a hacer análisis de malla tanto para calcular el voltaje Thevenin como para calcular el Z de Thevenin. Dicho eso, ¿qué nos dice? Entonces ya tenemos una corriente de malla, por lo que solamente nos tocaría hacer la corriente de estas dos mallas. Dicho eso, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría que V1 más XL por el valor de la corriente de malla, que sería I1 le vamos a poner. Menos el voltaje, la diferencia potencial que afecta la corriente de la primera malla. Entonces nos quedaría menos EV1 por IS. Todo esto igual a... Bueno, de hecho se me olvidó un poco colocar las corrientes de malla. Vamos a definir una corriente así, otra corriente así y otra corriente así. Acordémonos que estamos ignorando el capacitor porque como es un cortocircuito no vamos a considerarlo. Dicho eso, nos queda menos VB1 por IS igual a sale por el positivo y entra por el negativo, lo cual nos quedaría menos 10 por I0. Después, ¿qué tenemos? Después hacemos la segunda malla. Nos quedaría solamente una resistencia. Nos quedaría EV1 por la corriente IS igual a, entra por el negativo y sale por el positivo, por lo que sería el valor positivo de la fuente de voltaje dependiente. Bien, dicho eso, acordémonos como habíamos anotado. Recordemos que la fuente de corriente sigue encendida, por lo que la misma validez que habíamos visto en la anterior igualdad es la misma para esta, es decir, IS menos I1 es igual a I0. Lo que significa lo siguiente. Bueno, aquí me equivoqué. Había puesto IS y no es IS. Es la corriente de cortocircuito. Dicho eso, nos queda I0 es igual a IS menos I1. Por lo que tenemos R1 más XL por I1 menos EV1 por IS igual a menos 10 ¿y cuánto daba la corriente? ¿Cuánto daba la corriente? IS menos I1. Muy bien. IS menos I1. Lo cual, si nos damos cuenta, esta ecuación es la misma ecuación que teníamos cuando calculamos el voltaje de Thevenin. Si lo analizamos bien,
Bueno, no se ve muy bien acá, pero esta ecuación representa la misma ecuación que teníamos acá. La misma ecuación que teníamos acá. Esto significa una cosa, que la cociente I1 va a valer lo mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de esto, la fuente de cociente sigue encendida. Lo cual es 1,41 ángulo de 0 amperios. Bien, y de hecho, lo que vamos a tener ahora es que si tenemos ahora I1, podemos calcular I0. ¿Cómo? De la misma forma. El I0 va a dar el mismo resultado. ¿Por qué? Porque como la fuente de corriente sigue encendida, no va a haber ningún efecto que haga que una corriente desaparezca. Entonces va a ser 1,41 ángulo 90, el mismo resultado. Esto lo hago por si acaso para ahorrarme un poco de minuto de video, pero si ustedes lo analizan, analizan las ecuaciones, debería darle lo mismo. 1,41 ángulo 90. En amperios. Bien, entonces, si tenemos la corriente, lo que tendríamos que tener ahora es calcular la corriente cortocircuito. Esa corriente cortocircuito va a representar lo siguiente. 10, si despejamos la corriente cortocircuito, es 10 por I0 dividido en EV1. Igual a la corriente de cortocircuito. Y eso nos debería dar 10 por 1,41 ángulo 90 dividido, bueno, se me olvidó poner paréntesis, dividido en EV1. El EV1, acordémonos que habíamos dicho que era igual a, donde estaba, EV1 era la resistencia que teníamos acá. En esta parte, la resistencia de 10 ohmios. De hecho, para que no se confundan, le voy a poner EV2 porque se pueden confundir un poco con el valor de la resistencia. Le voy a poner EV2 mejor. Dicho eso, nos queda entonces el valor de la resistencia, que es EV2. ¿Qué nos quedaría? $10 por 1,41 dividido en la resistencia V2 que habíamos dicho. Habíamos dicho que era 10, si no me equivoco. Exactamente, era 10. Lo cual eso nos da un valor de corriente de cortocircuito de 1,41 ángulo 90. Ok, básicamente nos da el mismo valor de la corriente de cortocircuito. La corriente I0. Porque esto es un 10 y se anula, por lo tanto se anularía. 1,41 ángulo 90. Ángulo 90. Ese sería el valor de la corriente de cortocircuito, pero ¿hemos terminado? No. ¿Por qué? Porque nos falta calcular la resistencia de Thevenin. Por lo que, ¿qué tenemos? El voltaje de Thevenin ya lo habíamos calculado. Era 10, ángulo 45, dividido en la corriente, que era 1,41. Ahí. Ángulo de 90. Y esto era igual a la impedancia de Thevenin. Dicho eso, 10 ángulo de 45 dividido en
el valor que nos da es 7. El valor de la impedancia de Thevenin nos daría que es igual a 7,09 ángulo de menos 45. Como habían dicho, si lo quieren de forma rectangular, esto sería igual a 5, le voy a poner un aproximado, pero sería 5 menos 5J en ohmios. Esa sería la impedancia de Thevenin. Dicho eso, ahora sí hemos terminado, pero vamos a dibujar por si acaso el circuito, lo cual nos quedaría el voltaje de Thevenin más la impedancia de Thevenin en serie. Y con eso tendríamos el ejercicio hecho. La impedancia de Thevenin y el voltaje de Thevenin. Que va a representar la fuente de voltaje que tenemos acá. Y aquí podríamos conectar cualquier carga y analizar qué está pasando en tal carga. Una corriente, un voltaje, etc. Bien. Dicho eso, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, pueden darle like. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo y buenas noches.